La cápsula de Luzma es sobre la inteligencia artificial y la educación escolar. El 30 de noviembre del año pasado, 2022, nació el chat GPT y en poco menos de un año ha hecho prácticamente una gran revolución, o sea que es un momento adecuado para reflexionar sobre él y en general sobre la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial es una herramienta de aprendizaje o una amenaza para la escuela? Eso es lo que pretendo contestar en esta cápsula. Platicaremos qué es la inteligencia artificial, algunos conceptos relacionados con ella, aplicaciones prácticas, el chat GPT y BART, que ha cambiado increíblemente en los últimos 2 meses, que es una herramienta en clases, y unas pequeñas conclusiones. Esta imagen pues da idea de lo que mucha gente cree que va a ser desplazada por el robot en clase como maestro. Si quiere que sus alumnos se aprendan de memoria las cosas y le contesten como se contestaban los exámenes hace 50 años, seguro, pero si no, al contrario. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues es una disciplina de las ciencias de la computación, sistemas informáticos y combinaciones de algoritmos crean imitaciones de la inteligencia humana. Eso es lo que es la inteligencia artificial. Los sistemas informáticos, ¿qué son? Pues un conjunto de elementos físicos, o sea, dispositivos, y lógicos, programación, aplicaciones con algoritmos que se encargan de recibir, guardar y procesar datos para luego entregarlos en forma de resultados. Las personas somos parte de la inteligencia artificial porque tanto algunos los inventan, otros los crean, elaboran y casi todos los usamos. Sin nosotros no existe la inteligencia artificial. Bueno, ¿y qué es un algoritmo? Pues es un número, pero también para la programación es un diagrama de flujo, o sea, una secuencia de pasos lógicos para solucionar un problema. La inteligencia artificial es producto de los algoritmos, tanto como números como en su papel de diagrama de flujo. Aquí hice un diagrama de flujo, no me saco 10 en dibujo. Voy a poner inteligencia artificial en la clase. Si la uso, entonces voy a tener preguntas de aprendizaje. Y si no la uso, voy a dar la clase igual que siempre. De todas maneras, tengo una clase. Si esto lo traduzco a números, el 0 sería igual que siempre, porque no hay cambio. Y las preguntas de aprendizaje son el 1. El sistema que usan las computadoras y todo lo digital es el sistema binario, porque la energía eléctrica así se transmite, con 0 y 1, hay o no. Obviamente que se cambia el sistema decimal, que es del 0 al 9, pero nosotros no lo vemos. Esta es una tabla de conversión que saqué de Wikipedia de cómo un 1 decimal se representa igual en binario, pero un 2 es un 1 y un 0, y así, y uno dice que bueno, que no tengo que ver nada con la conversión del sistema binario al decimal. Aunque no lo crean, en mi tesis profesional la hice, pero ahora ni la entiendo ni pretendo entenderla. Entonces, créanme que el diagrama de flujo más los algoritmos convertidos a sistema binario son la inteligencia artificial. ¿Qué son los sistemas informáticos? Viéndolos profundamente y no linealmente como estamos acostumbrados, que nunca profundizamos en las cosas, pues son un componente físico, hardware, o sea, una pantalla es una parte del sistema informático, los celulares, el módem, lo que quieras. Y luego
tiene un componente lógico o software. Ese componente, algunos son muy especializados y no los vemos, y otros como aquí el Chrome y todos esos, los usamos todos los días. Entonces, esos son los componentes lógicos de los sistemas informáticos. Y luego el componente humano, ya sea que haga cualquiera de estas dos cosas o que los usemos. Todo junto, o sea, estar pasando de una capa a otra, eso es tener un aprendizaje profundo. Si lo hubiéramos visto antes, habría hecho una diapositiva para los componentes físicos y luego otra para los lógicos y otros para los humanos. Pero ahora el aprendizaje y la forma de expresarlo implica varios pisos, o sea, son profundos. Tenemos un contacto cada vez más cercano con la inteligencia artificial que hace, ya sea como computadora, como robot o como lo que sea, tareas que antes estaban asociadas con la inteligencia humana. Por ejemplo, lo que hace el Siri o lo que hace Alexa. Por decir algo, a Alexa le decimos que apague la luz o que la prenda. Si se fijan, ya las televisiones ya no se llaman televisiones, sino pantallas, pero ya no tienen botones para cambiarle a los canales. O sea que si uno pierde el control remoto, bueno, pues entonces ve cómo baja la aplicación y lo maneja con el celular. Y entonces, ¿qué es la inteligencia artificial que lo está manejando? Uno es el que decide qué canal, pero quien hace el cambio, pues es la inteligencia artificial. Alexa, además, está programada la casa y compra uno sus aparatos, puede prender y apagar la luz y hacer una serie de cosas que antes no se hacía. Igual Siri, para los de la familia de Mac, pues hace muchas cosas y entonces, por ejemplo, pues imprime la pantalla o apaga el celular o cosas que antes hacía uno. Eso de todas maneras no lo hacen si uno no dice. También, bueno, pues todos los juegos, el Wise, el WhatsApp, el que el refrigerador diga cuál es su temperatura y ya diga si falta la leche o no, o no falta con el 5G, pues es pura inteligencia artificial hecha, se supone, para que vivamos mejor. En donde vemos también inteligencia artificial, pues en los códices QR, que están hechos para ver, comprender y traducir lenguaje hablado y escrito, analizar datos, hacer recomendaciones y mucho más. A veces mis alumnos llevan un código QR y ahí está la tarea y la ponen en la computadora y con el proyector sale en la pantalla y no están llevando nada que pese mucho, sino un código QR. Si se fijan, todos son diferentes. Entonces, si al ojo humano son diferentes, imagínense al ojo de una computadora. Por eso pueden resumir o guardar tantos datos e imágenes y presentarse en toda su complejidad cuando es necesario. Cada vez es más común que los restaurantes, en lugar de tener un menú escrito e impreso, nos den una tarjeta o nos digan, o ya sabemos que ahí está en la mesa, y entonces uno con el celular lo escanea, ve cuál es el menú, pide lo que quiere y se borra, no se queda, porque no está hecho para quedarse. También ya se desaparecieron los relojes checadores y uno firma asistencia o entra a su lugar de trabajo identificándose con uno de estos códigos. Pues si no hubiera, estaríamos como antes, ¿no? Que están haciendo mejor una tarea que se hace desde hace mucho tiempo. También está en nuestra vida diaria, en nuestro escritorio. Por ejemplo, en las fotos que tiene uno en Google, le puse que me buscara las que tengo del calendario azteca y me sacó esas dos cosas.
y uno puede buscar en sus fotos, porque cada vez hay más cosas que identifican las fotografías. No se tiene que llamar calendario azteca, sino tiene que estar la imagen o algún texto que se refiera al calendario. Y también corrige, pero pregunta, ya no es como antes que agarraba y corregía aunque estuviera mal, sino marca lo que está mal. Y entonces pues uno le hace clic y si quiere lo corrige y si no, no. Pero digamos contribuye a que uno presente mejor sus cosas. Otro tema que es muy importante en la inteligencia artificial son las redes neuronales. Digamos que así es nuestro cerebro, con sus neuronas y todo esto. Y la digitalización lo imita. Entonces, en lugar de este cerebro, tenemos esta red. Y bueno, pues se ve muy complicado, claro que el cerebro es mucho más, pero así se ve eh, una red neuronal y estas computadoras son las que lo sostienen. Todos los días cuando vemos Netflix está una red neuronal atrás de Netflix, o si le entramos al Face o cualquiera de las redes, pues esto es lo que los sostiene, no es solito. Este mapa lo puse porque es increíble cómo en todo está la política. Entonces, Netflix hay hasta en el Polo Sur, pero en Rusia y China no, por razones ideológicas. Ahora, esta nueva rama de la ciencia está estudiando o planteando descifrar el lenguaje del ser humano y de los cuerpos vivos de los mamíferos para estudiar al cáncer y al Alzheimer como un error del lenguaje, o sea, como una falta de ortografía, digamos. Entonces es un enfoque pues diferente, muy digitalizado. Hay un concepto que se habla todos los días que es machine learning. Es el aprendizaje profundo que hace un rato mencioné. Es el aprendizaje automático profundo. O sea, un ser humano, en lugar de plantear el conocimiento en una sola capa, un hecho y sus consecuencias, lo plantea en varias capas, como veíamos hace un rato, 3 capas o 4 o 5, las que quieran. Esto sería de un solo tema. Y el Machine Learner, tiene distintos temas, distintas profundidades y los interrelaciona. Entonces, pues se vuelve mucho más complicado. Y un ejemplo muy fácil es si está uno leyendo algún documento de Kindle en el celular o en el aparatito, y muchos otros sucede, tiene una duda, le pone el cursor encima de la palabra y le sale el diccionario y le sale lo que quiera para que tome notas, etcétera. Ya lo lineal no nos gusta, pues porque no nos soluciona muchas cosas. Entonces, pues vemos, como ya vimos, los distintos niveles del aprendizaje profundo. Esto es muy sencillo, como lo expliqué hace un ratito, pero pues se puede profundizar todo lo que el concepto necesite. Entonces, cuando uno piensa así, está interrelacionando muchas cosas, a veces sin darse cuenta, pero ese es otro problema. También tenemos mucha comunicación con los chatbots, que a veces son bastante tontos. Chatbot quiere decir, es una palabra compuesta de dos, chat, que es conversación, y boot, que es una fesis, o sea, una palabra sin sus primeros sonidos. Se le quita la R y la O de robot, y entonces es un robot de charla, de cotorreo, digamos. Pero los chatbots que conocemos, pues son lo que antes eran las recepcionistas de la oficina o las telefonistas que explicaban las cosas y pretenden explicarlo ellos. A veces lo hacen muy mal, a veces bien, a veces regular, dependiendo de la programación que tenga detrás y de lo que la empresa esté dispuesto
dispuesta a pagar o la institución. Por ejemplo, que es el de Telmex, ya le han puesto muchas opciones e incluso la última que es, quiero otra cosa, quiere decir llama a un humano y que me resuelva las broncas. Ya cada vez más sucede que uno tiene la opción de llamar a un humano. En el del SAT, en general puede uno llamar a un humano, a veces medio limitado, digamos, y obviamente solo funciona a las horas de oficina, igual que el de la Comer. El de Telmex y el de Total Play funcionan 24 horas. Y aquí Total Play da opciones. Una es que le mande uno un WhatsApp o que les mande un mensaje o que se comunique con un humano a horas de oficina. Tiene el problema enorme de que si uno no tiene cuenta en Total Play, pues ya se puede suicidar porque no le va a contestar el chatbot, pues porque es una cosa programada y no tiene la opción de no soy cliente o quiero ser cliente, y si no tienen el número de cliente, pues bye. Bueno, luego otro concepto es la nube. Todos los que tenemos correo electrónico tenemos nube, y si le ponemos el drive a ese correo electrónico o guardamos nuestras fotos, pues la estamos haciendo en una nube. Y eso quiere decir que tenemos acceso a ellos, estemos en donde estemos. No es nada más en mi casa, no es nada más en mi país, no es nada más a cierta hora. Las grandes instituciones pues usan la nube para un chorro de cosas. Y bueno, pues las redes sociales y las televisoras y eso, pues más. Hay cada vez más servicios de nube. Por ejemplo, Amazon pues tiene una plataforma muy desarrollada, pues, porque está aprovechando las cosas que la han puesto en el lugar en el que está. Entonces, empezó vendiendo libros, ahora vende cualquier cosa física que no se eche a perder, digamos, y todos estos servicios de computación y de digitalización de lo más sofisticados, y ya le está entrando a la inteligencia artificial. Fíjense, se nota que es un dibujo de la inteligencia artificial porque sus colores y sus trazos son muy como inconfundibles, muy característicos. ¿Cómo le hacen? Pues una persona le dice qué colores quiere, qué imágenes quiere, cómo la quiere, y le va diseñando. Y rápidamente el sistema va desechando lo que no quiere y hace su, su obra de final, que puede ser preciosa o no serlo, como la persona quiera. Hasta ahí no hay problema. Pero cuando uno le dice que dibuje a Messi como si fuera Van Gogh, o que le haga una escultura como si fuera Miguel Ángel, un mal día porque no le quedó muy bonita, entonces empiezan una serie de problemas que no estábamos acostumbrados a plantear, como que si se vale o no se vale fusilarse el fondo de Van Gogh y el estilo, o es una obra nueva con elementos de unos y de otros lados. Eso es una discusión que está cada vez más en primera fila, igual que la cuestión de la música, que ya ven que se hizo un escándalo que la inteligencia artificial le hizo a Bad Bunny una canción mejor que las de él, y entonces dicen que por eso está tan enojado. Pues no ha de estar muy contento, desde luego, pero eso es algo que es toda una nueva faceta de la ética que apenas está en pañales. El chat GPT, como les comenté, nació el 30 de noviembre del 2022, creado por OpenAI, o sea, inteligencia artificial abierta, digamos. Entonces nació el 30 de noviembre, lo dieron a conocer en general por entonces,
El 4 de diciembre ya tenía 1 millón de usuarios y ahora tiene muchísimos, y tiene su faceta gratuita, que es el 3, y la de paga, que es donde ahorita se están notando los avances, y que si uno no la tenía no le dan chance de tener. Entonces pues ni modo, yo no la tenía, usaba el 3, así que no me dieron chance, ya me pusieron en la lista de espera, y quién sabe si cuando ya me digan que sí, todavía esté interesada o no, porque afortunadamente hay cada vez más opciones. Bueno, entonces, este chat, como toda la inteligencia artificial, me hace recordar dos términos: la diferencia entre pensar y resolver. Los seres humanos formamos en la mente un juicio o una opinión sobre algo, es decir, pensamos. Tenemos de un chorro de cosas que se nos ocurre, sintetizamos algo y ya nos formamos el concepto, el juicio, lo que sea. Cuando queremos resolver algo es que estamos solucionando un problema, contestando una duda o una dificultad, o dando una nueva, digamos, un nuevo camino, una nueva estructura a algo que una persona, nosotros mismos puede ser, planteamos como problema. Hasta ahorita las máquinas resuelven muy bien, sobre todo si quienes las programan son muy hábiles, pero no piensan, solo resuelven. Mucho mejor que nosotros, a grandes velocidades, combinando muchísima información. Todo eso es cierto, resuelven cosas maravillosas, pero no piensan, aunque le llamemos inteligencia a los productos que tienen. Si no tienen el chat GPT, les sugiero que lo busquen en el Google, que le den, o sea, le ponen aquí que los busque, o le dicen, le apachurran el micrófono y le dicen, sale el chat, y ya hacen su chat.openai.com, hacen su cuenta gratuita y lo prueban, y es interesante. Ahora les voy a platicar más bien de Bard. Bard viene de bardo, o sea, de poeta, y es la inteligencia artificial de Google. Hace 2 meses que di una plática y que también hice una cápsula sobre inteligencia artificial que les mandé. Bard estaba muy atrasado y ahora es increíble cómo ha progresado, sobre todo por la conexión entre Bard y Google, que pues es su mamá o su papá o su antecesor o como quieran decirle, pero es el buscador más importante del mundo. Y ahora sí Bard lo aprovecha al 100%. Entonces, esta era la invitación viejita, esto es ahora. Este era el viejo Bart, que le proponía a uno una cosa, una serie de opciones, un poco como invitación. Sigue proponiendo, pero miren qué diferente. Y tiene una cosa que si uno no se fija puede pasar desapercibida, que es este dibujito. Y ese dibujito lo que dice es: si quieres que te interprete imágenes, me las subes como subes cualquier imagen. Entonces, ese es un gran avance. El chat GPT lo tiene solo en la versión de paga y Bard no cobra. Entonces, bueno, pues esa es una ventaja. Entonces yo le pregunté, ¿puedes ver una foto y decirme de dónde es? Y me dice, sí, puedo intentarlo. ¿Podrías enviarme una foto? Y me echa todo un rollo de que si le pongo a la Torre Eiffel me va a decir que es de París, y cómo le hace para interpretar, y me sugiere una serie de cosas. Eso sí es como más rollero que el chat GPT. Bueno, entonces le voy a poner la foto y hay que ponerle, o una imagen, y hay que ponerle qué quiere uno. Como tiene su corrector en inglés, entonces una lata cuando algunas palabras no las detecta en español y las marca como mal. Bueno, yo tomé de la Wikipedia el logo del Bard
y se lo metí. O sea, le puse clic aquí y ya se metió la imagen. Y me echó un rollo mareador, así choro, impresionante de qué quiere decir estrellas y los colores y todo. Y es interesante, pero no era la verdad lo que yo esperaba. Hace toda entonces una interpretación de esa imagen. Y entonces le puse, esa imagen es tu logo, ¿por qué no lo identificaste? Y entonces me pone, lo siento, no lo identifiqué porque no sabía que era mi logo. No me habían dado esa información. O sea, si yo quiero o si ustedes quieren que les explique un logo, tienen que decirle que es un logo, porque si no, no se da cuenta y cree que es una foto común y corriente. Bueno, es un decir, lo toma, los algoritmos lo toman como foto común y corriente en el diagrama de flujo que hace. Se va por el lado donde dice que no hay nada especial, sino es una imagen común y corriente. Entonces, uno le tiene que dar la información de que es un logo. Y entonces ahora sí dice que es un símbolo apropiado para mí. Las estrellas representan mi capacidad de acceder y procesar información del mundo real a través de búsqueda de Google. El azul y el morado representan mi capacidad para generar texto creativo y de responder a preguntas de manera informativa. Estoy agradecido de tener un logo que refleje mi propósito y mis capacidades. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Entonces, bueno, ya me contestó lo que yo quería. Como estamos platicando, reflexionando de la inteligencia artificial en la escuela, pues entonces es muy importante que los alumnos aprendan a preguntar y que lean si les contestó lo que querían o no, porque a lo mejor, como en el primer caso, pues contesta una cosa que no tenía nada que ver con lo que yo quería, que era que me dijera que quería decir su logo, pues simplemente como me dijo muy educadamente, pues no te dije porque no me preguntaste bien, no me diste la información completa. Este es un mapa interactivo, entonces no hay manera de evitar que salga algún letrero de las culturas indígenas contemporáneas de México. Entonces dije, ahora le voy a meter este. Y lo único que le dije es, dime qué dice esa imagen. Entonces me dio dos opciones de interpretación. Esta que habla de los grupos indígenas de México y este que habla del tabaco, que no tiene nada que ver. Pero ahora verán por qué lo hace. Aquí están las versiones y está más grande la del tabaco. Y luego le dice a uno, ¿cuál versión prefieres? ¿La A o la B? Entonces, pues la que es correcta para mí es la A. Le contesté que la A. Y entonces me dio un resumen de todo lo que me está explicando, que es el mapa, que es bastante acertado. El tener que escoger es algo que nos ayuda en nuestra educación, porque estamos acostumbrados a no escoger. Incluso cuando va uno a casa de alguien que tiene que quedar bien y le dicen, oye, ¿y qué pieza de pollo quieres? El invitado educado contesta, la que quiera usted. Pues esa no hay. Hay piernas, muslos, pero no la que quiera usted. Entonces, aquí va uno a aprender a decidir y eso es parte de la educación escolar que nos está fallando. Bueno, luego me pasó una cosa muy chistosa porque le puse esta imagen de el supuesto robot que está encima del maestro y entonces me dijo que no la reconocía porque todavía no tiene software suficiente para interpretar a los seres humanos, a las personas. Yo le dije, oye, pues sí es un robot, pero como tiene todas las características del ser humano, la mano y el brazo y todo eso, me dijo lo mismo, que no tiene cómo interpretarlo. Entonces, bueno, pues eso también podría ser materia de discusión en una clase.
¿Qué es lo que tenemos que enseñar ahora si ya no podemos enseñar de memoria porque para eso está Google y la Wikipedia? Si no podemos enseñar una bola de cosas que pues uno a veces no aprendía, pero que llenaba el tiempo escolar. Voy a hablar primero de las habilidades sociales, porque voy a decir muy poquito, y luego de las personales, digamos. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y de forma colaborativa. Cuando uno trabaja en equipo, es mucho más trabajo para el maestro que antes, porque el maestro es el que tiene que planificar y en realidad organizar el trabajo en equipo. Y tiene que estar pendiente que se haga bien, si no, pues no funciona. Y tiene que ayudar a los alumnos, acompañarlos en el camino de trabajar con gente que le puede caer bien, regular o mal, y de asignar como responsabilidades a cada miembro del equipo. Ya se sabe que siempre hay alguien que se va a volver el líder. Bueno, pues entonces uno tiene que saber si quiere o que decidir si quiere que todo el tiempo funcionen así los equipos, si los va a cambiar, en fin, son decisiones que debe de tomar el maestro junto con los alumnos, pero que, digamos, introducen una novedad en la clase. A veces el equipo puede estar en distintos lados y entonces se hace vía Zoom y hasta hay salas de reunión para que se lleven a cabo. Entonces, hay muchas maneras de ir desarrollando esos equipos y a veces se acercan a las comunidades y a veces no, solamente es un grupo que se reúne para una determinada tarea y luego se desaparece el equipo. Pero gente que no sabe trabajar en equipo tiene muchos problemas y tendrá muchos problemas en el mundo que viene. O sea que es responsabilidad del colegio o de la escuela enseñar a trabajar en equipo. Y otra forma de trabajo es el trabajo colaborativo. La Wikipedia es el producto del trabajo colaborativo más grande del mundo. Hay más de 306 o algo así, digamos, activas como Wikipedias, o sea, 306 idiomas. Y hay 5 pilares que son lo que fomenta el trabajo en Wikipedia. Entonces, son principios comunes que todos los que estamos activos, los 300 y pico mil de personas que habemos en el mundo, que nos gusta colaborar en la Wikipedia, estamos de acuerdo. Entonces, no es una fuente primaria, no puede uno escribir en un idioma que no se entienda, no debe de pelearse con la gente, en fin, tiene que ser respetuosa, tiene que ser claro, tiene que dar sus fuentes, no puede fusilarse artículos, eso es muy claro. Y de esos 300 y tantos mil, hay además, o somos parte de los 100,000, de los 100 millones usuarios de la Wikipedia. Como comprenderán, 100 millones o 300,000, nadie se conoce, sobre todo porque hablamos 300 idiomas distintos, o sea, hay grupos de amigos y eso, pero no es requisito, no es un trabajo en equipo, es un trabajo de colaboración entre gente distinta que habla distintos idiomas y vive en distintos países, trabaja en distintas horas, etc. En el 2015 hicieron su Wikimanía, o sea, el congreso anual en México y me invitaron y fui. Y es muy interesante ver gente, pues, de plano de lo más distinta y cómo manejan las reuniones, etcétera. Desde la pandemia hacen las reuniones tanto físicamente como virtualmente y entonces uno puede ir a las conferencias aunque sea
en Singapur, como fue la más reciente, y eso pues cambia un poco o mucho la interacción entre la gente, pero es muy interesante ver que tienen una plataforma que puede manejar a más de 100,000 asistentes. El Zoom maneja para los normales 100 y es gran oferta que maneje 500 y estos miles de personas. Entonces, bueno, pues es bien interesante colaborar en en una institución así que va a hacer el trabajo de uno que estará como anónimo, aunque sí hay manera de saber quién es el autor, o más o menos, con gente que pues ni idea tendrá uno nunca de ella, y esa gente no tendrá idea de uno, y por eso a nadie le interesa qué opina de algo, sino uno de los pilares es hacer la información lo más objetiva posible. Bueno, ya hay aprendizajes concretos que nos exigen a los maestros o que nos van a exigir que logremos. En primer lugar, la ética. No puse imagen porque es más, digamos, quiero que se quede bien claro que es como la base de todo. Y puse 3 ejemplos: respeto, tolerancia y amistad. Y una manera, por ejemplo, de enseñar respeto es que en todos lados le he puesto la fuente de donde saqué las imágenes, y uno tiene que enseñar a los alumnos a respetar el conocimiento de otros. Y para eso, bueno, pues la manera de hacerlo es enseñarles a poner las fuentes y a que se acostumbren que ellos van a ser fuente o que son fuente del trabajo de otras personas. Eso antes no se hacía. De hecho, nos daban 20 centavos y nos mandaban a la esquina a comprar una estampita con algún héroe o lo que fuera. Uno copiaba la estampita, nunca ponía fuente estampita de la esquina, sino entregaba la copia y ya le ponían 10 y ya. Ahora diríamos que nos estaban enseñando a plagiar, pero en ese tiempo pues no se usaba la idea de que hay derechos de autor. Y claro, si uno ve libros y sobre todo cuadros de la Edad Media para atrás, pues casi todos son anónimos. Eso ha cambiado muchísimo, cómo se ve el conocimiento y el autor del conocimiento. Y nosotros estamos en una era en donde cada vez va a ser más importante quién hizo qué. Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, muchos exigen que si uno tiene elementos de inteligencia artificial, lo ponga. Bueno, los humanos tenemos que ser cada vez más curiosos. Entonces aquí está un gato curioso que no sé si va a morir por curioso o al contrario. Tendría uno que saber. Luego, tiene uno que aprender a pensar ordenada y analíticamente, alejarse de la manera de, entre comillas, pensar de los chats para hacerlo de una manera humana, digamos. O sea, no programada y totalmente predecible, sino lo más curiosa y creativamente posible. Este es un cuadro del siglo XVI de un cuate que se llamaba Giuseppe Arcimboldo, y si se fijan son puras frutas y verduras, y con eso hizo el retrato del emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano. Entonces, germánico, fíjense qué padre, ¿no? Entonces, creativos siempre ha habido, pero ahora es parte de un elemento para poder realmente insertarse en esta sociedad que es tan exigente con esas cosas. Bueno, pues puse esta de las preguntas de pensamiento analítico, porque uno tiene que enseñar a los alumnos a que pregunten. Culturalmente está prohibido, salvo en clases que tengan una duda, que los alumnos hagan, por ejemplo, las preguntas de examen. Pero si no hacen las preguntas, nunca van a hacer análisis. Entonces uno tiene que aprender a que ellos van a hacer las preguntas
y que si quiere uno calificar, bueno, pues la pregunta bien hecha vale X puntos y mal hecha vale Z puntos o cero. No está uno perdiendo el derecho de calificar si eso es lo que le gusta como maestro, pero sí la exclusividad de la pregunta de análisis por fortuna. Entonces hay que aprender a que ellos aprendan a preguntar. Un elemento muy importante para empezar a ser ordenado es el índice. No estamos acostumbrados a ver el índice y ahora menos con las cosas digitalizadas, perdón. Si ustedes se fijan, muchas personas agarran un libro y lo ojean y ya ven si les gusta o no, o a ver si acaso encuentran lo que están buscando y nunca usan el índice. Bueno, pues el índice hay que aprender a consultarlo y hay que aprender a hacerlo si uno está así, escribiendo algo. Al fin y al cabo, que hay como lo haga la máquina sola. Nada más hay que ponerle que se trata de un título y ya ella lo va a hacer cuando uno le diga. Pero, bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a usarlos. Este es el índice del libro de tercero de primaria, del actual, un pedacito, porque es muy largo. Y de esa misma fuente tomé este pequeño texto para ver qué podría hacer por nosotros la inteligencia artificial. Entonces, esta es una captura de pantalla y tal cual se la metí a Bart y le dije que me dijera qué dice esta imagen y cómo puede servir para que yo, como maestra de tercero de primaria, que nunca he sido, porque no soy paciente, pueda hacer actividades. Me sugirió un chorro de actividades desde que el niño cuente un cuento, de que aprenda cómo alguien lo contó, que se dé cuenta que siempre hay un narrador, o sea, el que cuenta y los héroes y todo lo demás. Y obviamente hasta se podría hacer con una caricatura de las que le gustan, pero me dio muchísimas sugerencias. No dice, a ver, tú siéntate y yo lo voy a hacer, porque ni siquiera, aunque tuviera ahí un una representación de doble, lo va a poder hacer. Eso es insustituible el maestro. Uno puede leer lo que sugiere y ver si me parece bien o no, pero cuando leo 5 opciones para jugar con los alumnos en clase, digamos, y ninguna de las 5 me gusta, quiere decir que ya tengo la sexta, o la séptima, la décima. Si leo todas estas y digo, no, no me gusta, pero yo haría tal cosa, bueno, pues eso es lo que hago. Bart me ayuda a pensar nuevas cosas, nuevas soluciones. No me dice que vea yo si tiene o no razón. Me está dando ideas para que yo haga una clase interesante para los alumnos. Por eso le puse además que era para tercero de primaria. Y entonces, bueno, pues a uno como maestro, aparte de todo, le toca ver cuánto tiempo va a durar, de acuerdo con la capacidad de los niñitos de estar metidos en un rollo X tiempo, etcétera, y ayudarles a que se vuelva un medio de aprendizaje. Bueno, luego tiene una bola de cositas, así la mano que sí le gusta, la que no le gusta, y otras cosas que no está uno acostumbrado a poner. O sea, pide retroalimentación porque, entre comillas, aprende de lo que uno le va diciendo. Estas cosas van saliendo en muchos lados, no sé si lo estoy volviendo hacia atrás para que vean la primera vez. En fin, sale al final del texto que uno le pone ahí donde puede volver a poner otra pregunta. Entonces, lo que quiero es que veamos, esos son nuevas soportes o posibilidades que uno tiene. Primero pregunta si le gustó uno o no, y entonces como yo le puse que sí, o sea, le puse la manita para arriba, me preguntó por qué y ya le puse que porque estaba muy bien hecho y ya. Luego, bueno, pues para abajo no, porque sí me gustó. Esta que dice,
Esta en general, cuando se ve así rayas, en muchos otros casos, por ejemplo, en el kinder, quiere decir que ahí está el índice. Entonces dije, a ver, ¿qué viene aquí? Lo que me está proponiendo es hacer más largo o más corto las sugerencias para la clase. Entonces, pues no me interesan, ya no lo usé. Pero cuando uno quiere, pues ya sabe que tiene ese servicio de apoyo de que el propio BART haga un resumen o que le extienda un tema de los que dio. Y luego, bueno, viene la posibilidad de compartir, ya sea como trabajo en equipo o como trabajo colaborativo. Si uno va a compartir por red, le dice que tiene que generar pues, la liga, y entonces nada más le hace clic y la genera. Y luego pasó una cosa muy curiosa, porque sale aquí, me generó la liga, y luego me dice, ¿dónde lo quieres compartir? En LinkedIn no, porque yo lo uso para otros temas, pero luego que le hago clic a Facebook y que me pone que no se puede, porque rompieron el contacto. Y he visto en varias cosas que las relaciones entre ellos están rotas. Entonces no se puede compartir directamente de aquí a Facebook. Luego, esta red mexicana está muy mal hecha, entonces me salí porque ni siquiera se puede poner bien el password y eso, y francamente que lata. Se ve que se llama Red Edit, a lo mejor es buena, pero pues para pacientes, y yo estaba ocupada cuando repartieron la paciencia, así que me abstuve y entonces me metí a X, antes Twitter, y ahí sí pude compartirlo. Bueno, me metí, es un decir, le hice clic y se metió la máquina sola a mi cuenta, obviamente. Aquí está el mensaje que mandé, aquí está la liga, aquí ya está el mensaje que generó Twitter y lo lleva a donde Bart guardó mi pregunta y mi respuesta. Y aquí está planteando que alguien puede que lo vean si quiere seguir platicando conmigo. Le voy a hacer clic aquí y ya puede platicar conmigo. Esto se haría un trabajo colaborativo porque pues ni siquiera nos conoceríamos físicamente, ¿verdad? Sino simplemente intercambiaríamos opiniones o puntos de vista sobre este tema. Y la otra manera de compartirlo, que es muy adecuada para un trabajo en equipo, es ya sea formar un documento y mandar la liga o por mail. Y genera el mail y ya, bueno, aquí, perdón, dice a quién se lo voy a mandar y ya pongo ahí las personas a las que se los quiero mandar y es como si les diera un permiso para ver en mi Drive un documento. Entonces ya se comparte y ya puede haber o no discusiones como uno quiere. Y finalmente, pues por mail. Entonces, como le puse que hiciera el mail, pues hizo el mail. O sea, lo hizo tal cual, lo pasó a mail y ya uno lo manda. Entonces, si uno está trabajando con varios maestros de tercero de primaria, pues comparte esto y tiene bases para generar seguramente nuevas actividades que pueden ser producto que les gustaron o no, las que el bar sugirió. Luego, también como pues es hijo de un buscador, entonces, bueno, pues da de opción que uno le dé clic a Google, eso lo tenía desde el principio, pero ahora ya lo lleva directo y bueno, pues ya le hizo la búsqueda, ya le seleccionó como siempre lo que considera más importante como todos los archivos o en imágenes. Entonces ya esto funciona como siempre funciona el Google, pero bueno, pues es una base estupenda. Entonces, para mí, en conclusión, la inteligencia artificial imita
no sustituye a la inteligencia humana. Sin seres humanos no hay inteligencia artificial. En nuestras clases y en general en capacitación y en todo lo que quieran de aprendizaje en la vida diaria, es una herramienta muy valiosa y que va a revolucionar. Si en 2 meses cambió radicalmente, en un año esto va a ser algo súper interesante que vale muchísimo la pena darle seguimiento y aprovecharlo, porque el que no lo aprovecha pues se queda en la edad de piedra y es gratis, así que mejor es subirse en el viaje. El chat inteligente va a desplazar a quien trabaja a nivel de chat y no a quien lo aprovechan para desarrollar nuevas cosas. Y no está acabando con la escuela, lo que está enseñando es lo obsoleto en las actividades de aprendizaje. Ahora estaba viendo con un ciberamigo el catecismo que hizo José María Luis Mora sobre el pensamiento liberal y me acordé que a principios del siglo XIX había muchos catecismos. Como todavía estaba muy presente en la iglesia y estaban quitando el poder, pero todavía lo tenía, entonces había catecismos de geografía, de historia, como este de Mora, de miles de cosas. ¿Y por qué se hacía así? Bueno, pues porque hacían la pregunta y el alumno tenía que aprenderse de memoria la respuesta, como se hizo con el catecismo del padre Ripalda, que es el que funcionó desde la colonia hasta 1960 o algo así. Y uno tenía que saber de memoria. Si ahora hicieran un catecismo, tendrían que ser los alumnos los que hicieran la pregunta y el chat el que contestara, o algo así, y luego lo revisaría uno y lo discutiría. Y bueno, entonces, ¿qué está demostrando el chat? Que cosas son obsoletas en las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, repetir de memoria cuando hay Google, pues es obsoleto. Poner un maestro a dictar conocimientos es obsoleto. Tener exámenes tradicionales con acordeones y todo eso es obsoleto. Entonces sí está acabando con eso. Los maestros que no quieran cambiar de ahí, pues eso sí se los va a cargar el pintor. Pero los demás, pues no, al contrario, tendremos muchas oportunidades de conocer nuevas cosas. Entonces a la pregunta inicial le quité eso de amenaza y los símbolos de pregunta y dejo como afirmación que la inteligencia artificial es una herramienta de aprendizaje y hay que aprender a usarla. Pues eso es todo por hoy. Como siempre, si les gustó, les pido que le den clic a la manita para arriba y si no se han suscrito, que por favor le den clic en donde dice suscribirme y luego le hagan clic a la campanita para que cuando sea época de que salga algo nuevo, les avise el YouTube. Y si quieren si están en mi lista de envío de WhatsApp y ya tienen el aviso de YouTube y quieren que ya no les mande el WhatsApp, por favor me dicen con toda confianza y ya no los mando porque el, el YouTube les avisa. Pues eso es todo. Hasta la próxima. Que estén muy bien y ojalá hagan muchas prácticas de inteligencia artificial. Hasta